Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y Su Salud es lo que más nos importa en este programa. El día de hoy vamos a poner sobre la mesa el tema del COVID-19. Ya usted lo conoce y aunque ahora no genera la alerta mundial que se dio hace algunos años, se presenta en nuevas variantes que viven entre nosotros y por esa razón hemos invitado al doctor Alejandro Macías Hernández, especialista en medicina interna e infectología, máster en biología molecular de enfermedades infecciosas, a quien le doy la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes, Susana, es un placer estar aquí. Nos visita desde México, ¿verdad? Desde México, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Precisamente queríamos hablar porque ya todos conocemos al COVID-19, le tenemos ese respeto por todo lo que generó durante la pandemia, pero ahora se presenta con nuevas variantes. Ya teníamos Omicron y ahora viene una que llama la atención, que se llama la variante Nimbus, que así le han llamado, porque tiene un síntoma muy particular. Tal vez si hablamos sobre esta nueva variante que se está presentando. Sí, desde que nació la epidemia, empezó el virus a modificarse, a cambiar poco a poco, porque es su manera de defenderse, digamos, de nuestra propia inmunidad. Si no cambiara, ya no nos reinfectaríamos. Y digamos que el negocio, entre comillas, del virus es seguirte infectando. Por eso no es que se haya vuelto más patogénico, no es peor. De hecho, en la medida que la gente tiene más inmunidad, porque ya se infectaron, ya todos nos infectamos, ¿eh? Yo siempre digo que el que dice que no se ha infectado es que no se dio cuenta, pero ya todos nos infectamos, ya tenemos esa inmunidad. Además se suma a la inmunidad de las vacunas, lo que se llama inmunidad híbrida, y el virus se defiende. El virus cambia, está mutando. Cuando entra una nueva variante, como esta a la que te refieres, la variante Nimbus, esa variante tiene dos características. Se transmite mejor que las que están presentes, por un lado, es lo que se llama la transmisibilidad, y otra es lo que se llama el escape, o sea que es capaz de reinfectar mejor que las que ya existían. Y entonces esa entrada de nuevas variantes siempre se acompaña de incremento de casos, que puede reflejarse en los hospitales, pero ya no va a causar, como bien dijiste, una situación explosiva como al principio de la pandemia, cuando no había inmunidad. Ahora el cambio, digamos, es un poco más terso. Van aumentando los casos, pero ya no en la misma proporción. Puede haber más casos en los hospitales y digamos que es más manejable, pero nos recuerda que el virus se va a seguir defendiendo, va a seguir cambiando, como ahora esta entrada de la variante Nimbus, que todavía no está muy presente en América Latina, pero que va a estar muy probablemente. Porque cuando vemos que están cambiando en los Estados Unidos ya está cambiando, ya domina la variante Nimbus y la epidemiología de Estados Unidos generalmente empieza a bajar, México, Centroamérica, y eso es algo que vamos a ver muy probablemente, vamos a ver ese cambio de variantes, y eso se va a asociar de más casos. Se dice que esta da más dolor de garganta, de hecho le llaman garganta de cuchilla, porque duele como si fueran cuchillas, pero la verdad es que no hay una muy clara evidencia de que eso esté ocurriendo, ¿eh? Son cuadros, la mayoría catarrales, sí, a muchos con un dolor de garganta probablemente más intenso y unos pocos con complicaciones y complicaciones graves que cuando aumentan mucho los casos pueden llegar a los hospitales. Justamente le iba a preguntar eso porque a veces asociamos cada variante con un síntoma tal vez diferenciador. En este caso, como usted lo menciona, es el tema de la garganta, que se sienten como cuchillos. Pero, ¿por qué es así, digamos? ¿Por qué siempre hay como algo nuevo, entre comillas, que sale con estas nuevas variantes? Sí, siempre ha habido, digamos, una diversidad de síntomas. Tú te sorprendes de que el mismo virus, la misma variante, en personas distintas puede dar manifestaciones distintas. Digamos, la mayor parte van a tener dolor de garganta, unos más intensos que otros, escurrimiento nasal, pero digamos que las personas de bajo riesgo de complicarse, gente joven como tú, no van a tener mucho riesgo de complicarse. Sin embargo, la gente que ya tenemos más años, tenemos más riesgo, y el mismo virus que a ti puede no hacerte más que un catarro, a mí me puede poner en condición grave y me puede medio matar, me puede mandar a un hospital. Entonces, sobre todo en gente que está en buenas condiciones, suele dar un cuadro catarral, a veces con dolor de garganta. Eso es muy molesto, pero no es peligroso. El peligro empieza cuando el virus te da ya dificultad para respirar. Es ahí donde se define la gravedad.
cuando ya tienes dificultad para respirar, te cae la oxigenación. Por eso una cultura es tener ahora en casa un oxímetro. Sobre todo gente que se pueda complicar. Gente de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas que tienen diabetes, sobre todo los mal compensados, gente con SIDA, cáncer. Eso se pueden complicar con más probabilidad y por eso es tan importante entender que puede haber muchas molestias, pero ni la fiebre, ni el dolor de garganta, ni el escurrimiento nasal te van a poner grave. Sí puede ser que te duela mucho, que sea muy molesto. A lo mejor esta nueva variante Nimbus, que se va a transmitir mejor, va a dar más dolor de garganta, estará por verse, pero no se espera que dé más complicaciones graves ni que sature los hospitales. Sin embargo, tú a nivel individual, sobre todo si perteneces a un grupo de alto riesgo de complicarte, tienes que estar consciente que este virus a veces no da molestias, no sientes que te falta el oxígeno. Por eso ya es una buena parte de la cultura que tengamos en casa un oxímetro. Con respecto a la capacidad de transmitirse, bueno, ya usted dice que es mayor porque la gente no tiene inmunidad específicamente para esta variante, pero con respecto a las complicaciones o cuadros que puedan parecer graves, ¿cómo se ha visto? ¿Qué dice la ciencia en este momento? Sí, hasta ahora hay que decir que al virus, entre comillas, no le interesa matarte. El virus cuando cambia no es que se vuelva más patogénico, ese es un accidente evolutivo. Al virus le interesan dos cosas: transmitirse mejor, por un lado, y por otro, volverte a infectar, si ya te habías infectado. ¿Qué pasa cuando ya conoces una variante? Ese ya no te va a volver a infectar porque ya te infectó, o ya infectó a buena parte de la población. Entonces el virus cambia para tener lo que se llama el escape, que es volver a infectar al que ya infectó. Al virus, otra vez entre comillas, no le interesa matarte. Al virus le interesa transmitirse mejor y le interesa volver a infectar al que ya infectó, y la gravedad, o sea, la oxigenación baja, ocurre en una proporción relativamente pequeña. Pero esa proporción relativamente pequeña, cuando son miles y miles de personas, esa pequeña proporción puede inclusive saturar los hospitales. ¿Y cómo lo sabe la gente? Hay que recordar que este virus frecuentemente no te da molestias de baja oxigenación, no sientes que te falta el aire. Entonces, la única manera es, si ya la gente empieza a respirar muy agitada, es que ya puede ser que le esté faltando el oxígeno. O te pones el oxímetro y marca menos del 90%, eso ya significa que tienes que ir rápido a que te atiendan en un servicio de salud. Con respecto a al comportamiento que ha tenido la variante Nimbus, ¿no se ha visto como que esté saturando hospitales en este momento, que cause mayor complicación? No, siempre que entra una nueva variante, como estamos viendo esto, por ejemplo, como se está viendo en Europa, en los Estados Unidos, y que seguramente va a bajar a través de México a Centroamérica, así ha pasado muy frecuentemente, vamos a ver más casos. ¿Por qué? Porque esa variante empieza a dominar a las variantes que existían y empieza a haber más casos. No más graves, pero sí más casos. Una pequeña proporción de esos se van a complicar y sí se va a sentir en los hospitales. Se siente que aumentan los casos en los hospitales y pueden aumentar un poco las muertes también. Eso nos recuerda que el virus llegó para quedarse. El virus va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que siempre nos van a estar infectando. Y nos recuerda que tenemos que mantener nuestras conductas de salud, higiene frecuente de las manos, evitar los tumultos, mantenerte en las mejores condiciones físicas posibles, hacer ejercicio. El ejercicio no viene en cápsulas, no viene en inyecciones, eso lo tienes que hacer tú. La gente a veces quiere, doctor, deme algo en cápsulas. No, el ejercicio lo tienes que hacer. Mantenerte en buenas condiciones, porque hay que ser conscientes de que por más cuidado que tengamos, que hay que tenerlo, eventualmente es muy probable que te vayas a volver a infectar de COVID-19. Y lo mejor es que te encuentre en las mejores condiciones posibles. Yo, por ejemplo, ya pertenezco a un grupo en el que por edad me puedo complicar. Yo no puedo cambiar mi edad, pero sí puedo cambiar mi condición física. Sí puedo hacer ejercicio, puedo tratar de cuidarme lo mejor que pueda para que cuando me infecte no me tome en malas condiciones. Por lo que le entiendo, doctor, ya el COVID-19 es algo así como un virus estacional, ¿verdad? Ya convive con nosotros y a pesar de estas variantes, yo siento que mucha gente, por ejemplo, tenemos influenza, tenemos rinovirus, el virus sincitial respiratorio, pero seguimos viendo al COVID-19 como con un poquito más de respeto, tal vez. ¿Debería ser así o todos los virus en general podrían llevarnos a ese punto de complicarnos y dejarnos en el hospital?
No, Susana, es completamente justificado, ¿eh? Todavía a esta fecha, COVID-19 es más grave que influenza, es más grave que otros virus. Tenderá, como bien dices, todavía no está completamente estacionalizado, lo va a hacer, de manera que casi seguramente en los años venideros ya va nada más a co-circular junto con, como mencionas, el virus de influenza, el virus sincicial respiratorio y otros virus respiratorios en temporadas. Y se va a estacionalizar. Pero mientras eso ocurra, sigue siendo un virus que aquí y ahora se complica más, mata más que los virus de influenza. Otra vez, es importante nuestra condición, nuestra conducta de salud y particularmente en grupos de alto riesgo de complicarse como los que mencioné, la vacunación. Y una vacunación, estarse vacunando con una vacuna actualizada, porque las vacunas ancestrales no tienen la misma capacidad de actuar contra las nuevas variantes. El virus va a seguir cambiando. Igual hacemos con la influenza. Con la influenza vamos cambiando la vacuna en la medida que va cambiando el virus. Así se defienden esos virus respiratorios. Entonces, eso llegó para quedarse, como dices, se va a estacionarizar, pero va a seguirse complicando en algún grupo específico de los que se conocen de alto riesgo. Va a ser importante la vacunación para todos, pero muy particularmente para los de alto riesgo de complicarse. Si yo ya tuve COVID-19 y tengo un esquema que, bueno, el que tenemos acá de 3 vacunas, por ejemplo, ¿debería considerar los refuerzos o con esas 3 vacunas y la enfermedad ya es suficiente como para que la próxima vez sea un cuadro un poco más leve? No, 3, depende de qué tantos años vayas a vivir, Susana. Yo, por ejemplo, ahora yo he sacado cuentas, tengo por lo menos unas 35 vacunas de influenza. ¿Verdad? De COVID llevo 4 o 5, ya no recuerdo bien, pero va a ser algo ya que vamos a ver toda la vida. Probablemente, no sabemos, el virus este de COVID-19 en el futuro pudiera volverse, en la medida que aumente la inmunidad en la población y que vayas conociendo cada vez mejor a las variantes, podría volverse un virus catarral. Y a lo mejor la vacunación en décadas ya no es necesaria, y porque ya se volvió un virus, digamos, básicamente catarral, pero no es todavía así. Todavía es un virus que se complica, todavía en México, donde yo ejerzo, y acá mismo en Costa Rica, se siguen viendo pacientes graves, sigue habiendo más muertes, sigue habiendo muertes, aunque van disminuyendo en proporción, pero siguen presentes en los hospitales, y no va a ser un virus que se vuelva catarral antes de poco tiempo. Todavía vamos a seguir pensando en vacunas y un día a lo mejor vamos a acomodar 10 o 15 vacunas o más, no sé. Claro. El hecho, digamos, de que la gente a veces se siente enferma, le da como una gripe, como usted lo menciona, el hecho de diagnosticar específicamente tengo COVID-19 es relevante todavía en estos tiempos. Sí y no. Primero, depende de tu condición, ¿verdad? Por ejemplo, si tú, como eres una persona que no pertenece a un grupo de riesgo, pues puede ser que digas, esto puede ser un catarro o puede ser COVID-19, pero en determinados grupos pueda no significar demasiado. Sin embargo, si perteneces a un grupo de riesgo, como una persona de edad avanzada, tienes diabetes, sobre todo si la tienes mal controlada, tienes cáncer, en esos casos, inclusive cuando tienes catarro, conviene ver si no es, por ejemplo, influenza o COVID-19 y conviene hacerse pruebas, acudir a consulta, porque, por ejemplo, los medicamentos para que no te compliques funcionan cuando los empiezas tempranamente, cuando estás bien, no cuando ya estás mal. Digamos, empiezas con una gripe, un catarro, allí los medicamentos te pueden funcionar muy bien. No lo hiciste, te esperaste, te empezó a bajar la oxigenación, no te diste cuenta en un principio y caes en un hospital al 7º o 8º día. En ese momento ya los medicamentos contra el virus no funcionan bien. Entonces el medicamento contra el virus se da cuando la persona está bien, no cuando ya está mal. Por eso, otra vez, eso es parte de la cultura. Una persona que sabe que pertenece a un grupo de alto riesgo de complicarse, cuando tiene gripa, cuando tiene catarro, conviene que acuda a la consulta para ver, y en ese caso sí es importante determinar si es COVID-19 o si es influenza, o también, por ejemplo, si es el virus sincicial respiratorio, porque el virus sincicial respiratorio puede poner graves a los niños y a los de edad avanzada. Entonces, por eso te decía, la respuesta es sí y no, depende.
vamos a ver, teniendo esta variante Nimbus en el horizonte, nada más para recordarle a la gente, las medidas preventivas, las mismas. Sí, son las mismas. O sea, eh, tener higiene de manos y no te lleves las manos a la cara, a las partes húmedas de la cara, ¿verdad? Estarla higienizando frecuentemente. Yo siempre traigo mi alcohol en gel o mi alcohol para... Tocaste los barandales, qué sé yo, pues te higienizas frecuentemente tus manos, evitas tocarte las partes húmedas de la cara, y esa es una. Otra, recuerden que COVID-19 particularmente se transmitió más por el aire. Hay que evitar los tumultos en la medida que puedas. Digamos, un lugar donde hay mucha gente encerrada, porque es más importante la ventilación que la propia mascarilla. Entonces, si tú no puedes evitarlo porque vas a entrar en un lugar donde hay un tumulto, transporte público, una oficina muy saturada, conviene que te pongas una mascarilla cuando sabes que hay mucho virus, ¿verdad? En exteriores, las actividades son seguras. La mascarilla no tiene mucho efecto en la calle, por ejemplo, en un parque. Ahí no te vas a infectar. El virus se va acumulando en el aire cuando hay mucha gente, o por ejemplo en un vehículo, vas en el Uber, qué sé yo, el chofer tiene COVID, tú no lo sabes, se va acumulando en el aire y tú lo empiezas a respirar y te puedes infectar por el aire. En esos casos, tu conducta debe ser ponerte una mascarilla, porque disminuyes el número de virus que vas a respirar y disminuyes con mucho la probabilidad de infectarte. Pero, otra vez, si perteneces a un grupo de riesgo, yo diría para todos la vacuna, pero si no, al menos para los grupos de alto riesgo de complicarse, ¿verdad? Los que ya mencioné, hay que estarse poniendo la vacuna actualizada cada que salga. A mí me llama la atención porque, bueno, al menos acá en Costa Rica, cuando fue la pandemia, reforzamos tanto las medidas preventivas, el lavado de manos, los protocolos de toser, de estornudar, que disminuyeron en los siguientes años los casos de otros virus. Claro, sí. La mejor herramienta es la prevención, claro. Y los médicos lo repiten mucho, pero ya a estas alturas, cuando ya ha pasado la pandemia, ya hay varios años, como que nos desacostumbramos y volvemos a lo mismo de antes, ¿verdad? Sí, Entonces, y de hecho muchos de esos virus que no se habían presentado ahora están viniendo por la revancha. Claro. Muchos están teniendo más actividad de la que tenían antes de la pandemia porque están volviendo por sus fueros. Y es que cuando en efecto, Susana, se nos pasa el miedo, pues se nos quita el temor y olvidamos las medidas preventivas. Y como hay una canción mexicana que dice que es que somos llevados por la mala, ¿verdad? Siempre fui llevado por la mala. Y se nos pasa el temor y somos llevados por la mala y empezamos a olvidar las medidas preventivas y el virus vuelve por sus fueros. Estaba revisando en redes sociales algunas de las consultas más comunes que tienen los pacientes sobre esta nueva variante, haciendo énfasis precisamente en esto de que genera un dolor de garganta un poco más intenso, como usted lo decía, como cuchillas, como hojas de afeitar. Algunas personas se preguntan cómo se puede distinguir la variante Nimbus de, por ejemplo, una faringitis común o alguna afectación ya directamente en la garganta. Sí, es muy difícil, ¿eh? Ahora, en un principio de la pandemia, era más o menos evidente cuando tenías COVID-19 y no era otro virus. Primero porque el virus más común de todos era el COVID-19. Pero ahora es mucho más difícil. Yo diría que clínicamente no se puede. Puedes sospecharlo. Digamos, si tienes un dolor de garganta más intenso de lo habitual, si el cuadro es más serio de lo que habitualmente te da un catarro, sí puedes pensar que muy probablemente se trata de virus de alta patogenicidad, como por ejemplo COVID, influenza o el virus sincicial respiratorio. Pero puede ser que el virus más patogénico, el COVID-19, de hecho COVID-19 cuando empezó al principio de la pandemia, la gran mayoría de los casos no eran graves. Las personas que se complicaron fueron relativamente pocas, nada más que fueron en proporción pocas, pero de prácticamente toda la población. Entonces, la respuesta es, la verdad es que no se puede sospechar y la única manera de saberlo es hacerse pruebas en el laboratorio. Doctor, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero quisiera tal vez que usted le diera un mensaje final a todas las personas que nos están viendo acá en Su Salud, que aunque esta variante todavía no está del todo extendida, en cualquier momento la vamos a tener y quisiera que usted se pudiera dirigir a ellos. Sí, COVID-19 llegó para quedarse. Es un virus que va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que siempre nos infectan y nos recuerda que tenemos que tener conductas de salud.
A nivel personal, mantente en las mejores condiciones físicas que puedas, controla tus enfermedades crónicas, evita los tumultos. Si no puedes hacerlo, ponte una mascarilla, ponte tus vacunas cuando salgan nuevas vacunas o ya venga junto con la vacuna estacional, por ejemplo, de influenza, particularmente si perteneces a un grupo de alto riesgo de complicarse. Es a nivel personal. Ahora, a nivel de las instituciones y de los gobiernos también hay cosas que hacer. Mantener la comunicación de riesgo, mantener los programas de vacunación, de COVID, influenza. Ahora va a haber una nueva vacuna también contra el virus sincicial respiratorio, que sé que en Costa Rica se va a empezar a poner a las mujeres embarazadas. Ya Magnífico, se está poniendo, sí. magnífico. Entonces, todo eso, sin duda, es lo que te puede mantener en menor riesgo y que si ya te infectaste, no te vayas a complicar. Claro, yo creo que esas son todas las enseñanzas también que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Claro. Que debemos seguir aplicando y no olvidarlas así tan fácil, porque Sí. eso nos afecta. Tener alerta, no caer en alarma, pero estar alertas de que esto va a seguir y que tenemos que hacer las cosas de acuerdo al conocimiento y a la evidencia que ya es clara. Perfecto, doctor. Ha sido un gusto, de verdad, conversar con usted. Muchísimas gracias por visitarnos desde México, además. No, gracias, me encanta estar en Costa Rica, pura vida. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con el doctor Alejandro Macías Hernández, especialista en medicina interna e infectología, máster también en biología molecular de enfermedades infecciosas, quien nos ampliaba sobre la situación actual de esta nueva variante del COVID-19. Recuerde que este episodio y todos los demás de su salud puede repasarlos a través de nuestro canal de YouTube, Teletica Costa Rica, y si tiene algún tema específico que quiere que abordemos en este espacio, me puede escribir a mi correo electrónico s.pena@teletica.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.